Dijo que el Mesías estaría entre ellos y no lo reconocerían. Aludió a Juan y añadió más o menos lo siguiente: Él indicará al Mesías y no lo reconocerán por tal. Querrán ver a un triunfador, a un guerrero brillante, rodeado de esplendor y de gente sabia y distinguida. No querrán reconocer por Mesías a uno que aparecerá sin brillo, sin hermosura, sin riquezas, sin aparato exterior, a uno que andará entre los pobres, campesinos y artesanos, y se mezclará con los mendigos lisiados, leprosos y pecadores. Habló mucho tiempo refiriéndose a las profecías y declaró lo que sucedería con el Mesías y con Juan. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época segunda, desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua, capítulo 18. Una leprosería en el río Quizón, septiembre 19 y 20. He visto a Jesús caminando de noche con Eliud, en dirección del mediodía y occidente. No hacían un camino directo, porque Jesús quería ir a Chim, lugar de leprosos. Llegaron al amanecer, y he visto que Eliud quería impedir que Jesús entrase para que no contrajese impureza legal, que no lo dejarían ir al bautismo si se llegaba a conocer su proceder. Jesús le contestó que debía cumplir su misión, que quería entrar porque había allí un hombre bueno que deseaba verlo. Para llegar debían pasar por el río Quizón, porque el lugar estaba en un lago que recibía las aguas de Quizón, donde se purificaban los leprosos. Esa agua no volvía al río Quizón. El lugar estaba completamente aislado y nadie llegaba hasta allí. Los leprosos vivían en chozas aisladas. Fuera de la gente que les servía, nadie más vivía allí. Eliud se mantuvo lejos y esperó a Jesús, que entró en una choza aislada donde yacía un hombre enfermo en el suelo, envuelto en lienzos. Jesús habló con él. Era un hombre bueno y no recuerdo por qué causa contrajo la enfermedad. Se incorporó sumamente conmovido al ver que Jesús había querido visitarlo. Jesús le mandó que se levantase y se bañase en un recipiente que había junto a su casita. El hombre obedeció y Jesús puso sus manos sobre las aguas. De pronto el hombre se encontró sano y flexible. Se vistió con otras ropas y Jesús le mandó que no hablase de su curación hasta que él volviera de su bautismo. Este hombre acompañó luego a Jesús y a Eliud un trecho de camino, hasta que Jesús le mandó que regresara. Más tarde vi a Jesús y a Eliud caminando por el valle de Esdrelón hacia el mediodía. A menudo hablaban entre sí, otras veces andaban aislados, como ocupados en la meditación y en la oración. El tiempo no es bueno. Con frecuencia hay nieblas en estos valles y el cielo está nublado. Jesús no usa bastón, nunca lo llevó. Los demás llevaban bastón curvado al uso de los pastores. Jesús calzaba solo unas suelas, mientras otros llevaban un calzado más completo hecho de cortezas de árbol o entretejidos. Una vez al mediodía, los vi descansando junto a una fuente comiendo trozos de pan. Capítulo 19. Jesús se transfigura delante de Eliud. Septiembre 20 y 21. De noche he vuelto a verlos caminando. He visto luego una hermosa escena. Mientras Jesús caminaba delante de Eliud, éste comenzó a maravillarse de la corrección de sus modales y de la perfección de su cuerpo. Jesús le dijo: si vieras dentro de pocos años este cuerpo, no hallarás en él nada de hermoso.
De tal manera lo pondrán los hombres y lo maltratarán. Eliud no podía entender esto. No podía imaginar cómo Jesús en tan poco tiempo pudiese constituir su reino, pues creyendo siempre en un reino temporal, pensaba que no podía hacerlo sino en 10 o 20 años, hasta darle forma y consistencia. Mientras caminaban, dijo Jesús a Eliud, que marchaba pensativo detrás de él, que se acercara, pues quería mostrarle lo que él era en realidad, lo que era su cuerpo y cómo sería su reino. Eliud estaba a pocos pasos de Jesús. Jesús miró a los cielos, orando. De pronto descendió una nube que envolvió a los dos en un torbellino. Desde afuera no se los podía ver. Sobre sus cabezas se abrió el cielo, y parecía descender hasta ellos la luz. Vi arriba una ciudad de luminosas murallas, que era la Jerusalén celestial. El interior de esta aparición estaba rodeado de un resplandor semejante al arco iris. Adentro vi un rostro, como de Dios Padre, y a Jesús con él, en una comunicación de luz y de esplendor. Jesús estaba resplandeciente y transparente. Eliud estuvo al principio admirado, mirando hacia arriba. Luego se echó sobre su rostro hasta que la luz y la visión se fueron perdiendo. Jesús siguió su camino y Eliud permaneció silencioso, maravillado de lo que había contemplado. Fue un cuadro como el de la Transfiguración, pero Jesús no se elevó. Creo que Eliud no sobrevivió hasta la crucifixión de Jesús. Jesús se mostraba más familiar con él que con los mismos apóstoles, pues el anciano estaba muy iluminado en las cosas del cielo y en los secretos de la Sagrada Familia. Eliud honraba a Jesús como a un compañero y amigo. Dióle todo lo que podía dar e hizo mucho por la comunidad de Jesús. Era uno de los esenios más instruidos. Nota: Eliud aparece como una personificación del espíritu de santidad que podía producir la ley antigua para las almas elegidas que, iluminadas y perfeccionadas por la venida del Mesías, debían dar testimonio de la nueva ley de gracia. Fin de la nota. Los esenios en tiempos de Jesús ya casi no vivían desparramados en los montes, sino más bien en torno de las ciudades. Esta aparición y transfiguración tuvo lugar de noche, cerca de las 11. A la mañana siguiente vi a Jesús y a Eliud llegando a un campo de pastores. Amanecía y los pastores ya con sus rebaños salieron al encuentro de Jesús, a quien conocían. Se postraron delante de él y llevaron a ambos a la choza donde tenían sus aperos. Allí les lavaron los pies, les prepararon un sitio para descanso y les pusieron delante panes y copas. Asaron unas palomitas que tenían nidos en las mismas chozas y que andaban por todas partes familiarmente como las gallinas. Después he visto que Jesús despachó a Eliud, bendiciendo antes al anciano, que estaba de rodillas. Los pastores estuvieron presentes en esta escena. Le dijo que a él le convenía cerrar sus días en paz y tranquilidad, pues su misión era muy pesada e imposible que le pudiese seguir. Le dijo que lo consideraba de su comunidad, ya que había hecho su parte en la viña del Señor, y que recibiría el premio en su reino. Declaró esto con la parábola de los trabajadores de la viña. Eliud estaba muy serio y silencioso desde la aparición de la noche. Creo que fue más tarde bautizado por los apóstoles. Eliud acompañó todavía a Jesús un trecho de camino desde este lugar de los pastores. Finalmente Jesús lo abrazó y se despidieron con varonil emoción. Se puede ver desde aquí el lugar a donde se dirige Jesús para pasar el sábado. En un tiempo lo habitaron parientes de Jesús. El lugar hacia donde se encaminaba ahora el Salvador solo se llama Gur y está sobre una altura. Un hermano de José, que luego se retiró a Zabulón, muy relacionado con la Sagrada Familia, estuvo habitando aquí. Jesús entró inadvertido en una posada, donde le lavaron los pies y le dieron alimentos. Tenía una pieza para él solo. Se hizo traer un rollo de la sinagoga y oró,
leyendo unas veces de pie, otras hincado, mirando hacia arriba, en un sitio apartado. No fue a la escuela. He visto que algunos intentaban hablar con él, pero los despidió. He visto llegar a Cafarnaún a los 5 discípulos más íntimos que Jesús había despachado. Hablaron con María, y 2 se dirigieron a Betsaida para buscar a Pedro y a Andrés. Santiago el menor, Simón, Tadeo, Juan y Santiago el mayor estaban también allí. Los discípulos contaban muchas cosas de la mansedumbre, bondad y sabiduría de Jesús. Los demás hablaban elogiosamente de Juan, de su austeridad y de su enseñanza, añadiendo que jamás habían oído a otro semejante expositor de los profetas y de la ley. El mismo Juan hablaba entusiasmado del Bautista, aunque ya conocía a Jesús, pues sus padres habían vivido a pocas horas de Nazaret, y Jesús le amaba desde niño. Celebraron aquí el sábado. Algunos días después he visto a los 9 discípulos guiados por los antes nombrados, caminos de Tiberíades, desde donde se dirigieron a través de Efrón y el desierto de Jericó, a donde estaban Juan el Bautista. Pedro y Andrés hablaban con mayor entusiasmo del Bautista, que era de estirpe sacerdotal, que fue instruido por Esenios en el desierto, que era tan severo como sabio y no podía tolerar desorden alguno. Los discípulos, en cambio, encomiaban la mansedumbre y sabiduría de Jesús. Otros alegaban que por su indulgencia se promovían desórdenes y daban algunos ejemplos. Decían que también él había sido instruido por los esenios cuando había viajado. A Juan no le oí hablar en este viaje. No iban siempre juntos, a veces un trecho durante algunas horas. Yo pensaba, los hombres eran entonces como son ahora. Capítulo 20. Jesús en Gofna, septiembre 22. El sitio llamado Gur, donde Jesús oró solitariamente en la posada, no estaba lejos de la ciudad de Maguedo y lugar del mismo nombre. Yo había visto que hacia el fin de los tiempos habría una gran batalla en este lugar contra el anticristo. Jesús se levantó al amanecer, arrolló su lecho, se ciñó la faja y dejó una moneda y salió. Atravesó varios pueblitos y no trató con la gente, ni entró en población alguna. Caminaba junto al monte Gazerim, en Samaria, a su izquierda. Se dirigía al mediodía. De vez en cuando se alimentaba de cerezas y otras frutas, y con el hueco de la mano o alguna hoja, bebía agua de la fuente. Por la tarde llegó a una ciudad en las montañas de Efraín, llamada Gofna, situada sobre un terreno irregular, bajo y alto, con muchos jardines y granjas. Vivían aquí algunos parientes de Joaquín, que no habían tenido mayores relaciones con la Sagrada Familia. Jesús se hospedó en una posada, donde le lavaron los pies y le dieron una refección. Luego llegaron algunos parientes acompañados de los principales fariseos y lo llevaron a una de las mejores casas. La ciudad era de cierta importancia y tenía la sede en una circunscripción de pueblos. El pariente de Jesús era empleado y se ocupaba de escrituras. Creo que la ciudad pertenece a Samaria. Se trató a Jesús con respeto. Tomaron una reflexión mientras caminaban bajo una especie de glorieta. Jesús pasó aquí la noche. Desde Jerusalén hasta aquí había un día de camino. Un riachuelo surcaba el paraje. Cuando María y José perdieron al niño en el templo, habían llegado a este lugar. Creían que Jesús pudo haberse adelantado para llegar a casa de estos parientes, puesto que lo perdieron de vista en Michmas. María temía hasta que hubiera podido caer al agua. Jesús pidió algunos rollos de los profetas y enseñó acerca del bautismo y del Mesías. Explicó una profecía, según la cual el Mesías ya había llegado. Habló de acontecimientos que ya se cumplieron y de otros que debían cumplirse en un término de 8 años.
no recuerdo si de una guerra o que el cetro de Judá había de ser quitado. Manifestó varios testimonios de hechos sucedidos que debían preceder a la venida del Mesías, y habló de las sectas en que estaban ellos divididos y de muchas observancias que se habían convertido en vanas ceremonias. Dijo que el Mesías estaría entre ellos y no lo reconocerían. Aludió a Juan y añadió más o menos lo siguiente: Él indicará al Mesías y no lo reconocerán por tal. Querrán ver a un triunfador, a un guerrero brillante, rodeado de esplendor y de gente sabia y distinguida. No querrán reconocer por Mesías a uno que aparecerá sin brillo, sin hermosura, sin riquezas ni aparato exterior. A uno que andará entre los pobres, campesinos y artesanos, y se mezclará con los mendigos, lisiados, leprosos y pecadores. Habló mucho tiempo refiriéndose a las profecías, y declaró lo que sucedería con el Mesías y con Juan. En todo esto nunca decía yo, sino que hablaba como de otra persona. Estas enseñanzas llenaron casi todo el día, y la gente y sus parientes terminaron por creer que él sería un mensajero, un enviado del Mesías. Cuando Jesús volvió a su habitación, ellos trajeron un libro en el cual habían escrito lo que había sucedido en el templo con Jesús, el hijo de María, al tener 12 años. Recordaron ciertas cosas dichas por él entonces y las que decía ahora, y al notar la semejanza quedaron admirados y extrañados. El dueño de la casa era un anciano viudo, con 2 hijas, también viudas, quienes hablaban entre ellos recordando lo que habían visto en el desposorio de José y María, cómo habían sido lucidas esas fiestas en el templo de Jerusalén, ponderando las riquezas de Ana y añadiendo cómo esa familia había decaído en esplendor. Estas cosas se decían, como se acostumbra en el mundo, con cierto aire de reproche y desprecio hacia el decaimiento social de tales familias. Mientras charlaban, como mujeres que eran, de las bodas de María y de sus trajes, veía yo un cuadro admirable de la ceremonia del traje de bodas de María con su significado. Los hombres volvían a leer las cosas escritas de Jesús niño en el templo, cómo los padres del niño lo habían buscado con tanta ansia. La noticia de cómo y cuándo lo encontraron en el templo se extendió fácilmente, tanto más cuanto se trataba de personas emparentadas con ellos. Mientras estos parientes se maravillaban de la semejanza de sus enseñanzas y comenzaban a entusiasmarse, Jesús declaró que debía dejarlos y partió, a pesar de los muchos ruegos para que se quedara más tiempo. Varios hombres lo acompañaron. Pasaron sobre un riachuelo sobre un puente amurallado, donde crecían arbolillos. Durante algunas horas lo acompañaron a una pradera de pastoreo, donde había estado el patriarca José, cuando su padre Jacob lo envió a ver a sus hermanos en Siquem. En esta comarca estuvo también mucho tiempo Jacob. Muy tarde ya, Jesús se retiró a un lugar de pastores, al otro lado del riachuelo, y sus acompañantes lo dejaron. Del otro lado se extiende una comarca más extensa. La sinagoga estaba de este lado. Jesús se albergó en una posada. Se habían reunido aquí 2 grupos de bautizandos que iban por el desierto al bautismo de Juan. Estos habían hablado de la venida de Jesús. Él conversó con ellos por la tarde y ellos partieron por la mañana. Lavaron los pies al Salvador, quien tomó una reflexión y se apartó para la oración y el descanso. Capítulo 21. Jesús habla contra los vicios de Herodes. Septiembre 25. Por la mañana fue Jesús a la escuela donde se había reunido mucha gente. Habló como de costumbre del bautismo de Juan y la proximidad del Mesías, a quien no querían reconocer. Les echó en cara su dureza de juicio en cuestiones de antiguas costumbres, que era la falta propia del lugar. Recibieron bien la represión,
pues eran de hábitos sencillos. Jesús se hizo llevar por el jefe de la sinagoga, a donde se hallaban unos 10 enfermos. No sanó a ninguno porque había dicho a Eliud y a sus discípulos que antes de su bautismo no curaría enfermos en las cercanías de Jerusalén. Estos enfermos eran en su mayoría hidrópicos y artríticos, y había entre ellos algunas mujeres. Los exhortó a todos en general y en particular dijo a cada uno lo que debía hacer en lo espiritual, pues sus enfermedades eran, en su mayoría, castigo por sus desarreglos y pecados. A algunos les mandó que se purificasen para marchar al bautismo de Juan. En la posada se preparó una comida, a la cual concurrieron muchos hombres del vecindario. Antes de la comida hablaron algunos de ellos de la conducta de Herodes, reprochándole el mal proceder en su casamiento prohibido, y querían saber lo que Jesús pensaba de ello. Jesús condenó el mal proceder con palabras severas, pero añadió que cada uno debía juzgarse a sí mismo antes, y habló severamente acerca de los pecados que atentan contra el matrimonio. Había muchos pecadores, y Jesús habló en particular a cada uno, condenando sus pecados e infidelidades en el matrimonio. Declaró a muchos sus pecados ocultos en este sentido, de tal manera que quedaron impresionados y prometieron hacer penitencia. De aquí partió hacia Betania, a unas 6 millas. De nuevo lo vi andando por la montaña. Ahora reina tiempo invernal, hay neblina. El cielo está nublado y de noche caen heladas. Jesús se cubría la cabeza con un paño. Lo veo caminando hacia el oriente. He visto a María y a las santas mujeres de camino por una pradera cerca de Tiberíades, después que salieron de sus casas. Llevan en su compañía a 2 criados de los pescadores del lugar. Uno va delante y otro detrás. Ellas cargan sus equipajes, que consisten en 2 sacos, uno pendiente en el pecho y el otro en las espaldas, sostenidos por un bastón sobre los hombros. Entre ellas veo a Juana Chuza, María Cleofás, una de las 3 viudas, y María Salomé. Nota: las santas mujeres de las cuales se hablan las visiones son María Elí, hermana mayor de María Santísima y madre de María Cleofás, madre a su vez de varios apóstoles; Marta y Magdalena, hermanas de Lázaro; María Salomé, mujer de Zebedeo, madre de los apóstoles, y Susana Alfeo; Serafia; Verónica por el sudario, prima de Juan Bautista; María Marcos, madre de Juan Marcos; Juana Chuza, viuda sin hijos; Salomé, viuda que vivía en casa de Marta en Betania; Susana, hija de Cleofás, hermano de San José, que vivía en Jerusalén; Dina, la samaritana convertida; Maroni, la viuda de Naím, madre de Marcial el resucitado; y María Sufanitis, a la cual libró Jesús del demonio. Fin de la nota. Se dirigen también a Betania por el camino acostumbrado de Sichar, a su derecha. Jesús, en cambio, dejó este lugar a su izquierda. Las santas mujeres marchan generalmente en línea una tras otra, separadas algunos pasos, quizás porque los caminos fuera de los reales son angostos, a veces montañosos y con pasos difíciles. Caminan bastante ligero, con paso seguro. No como hoy en día andan las mujeres, porque entonces se acostumbraban desde pequeñas a largos viajes a pie. Llevan los vestidos algo levantados, ceñidos, las piernas fajadas, calzan unas sandalias gruesas y forradas, atadas a las plantas de los pies. Sobre la cabeza un velo, sujeto con una tela angosta y larga, que cruza el pecho y por detrás llega hasta la cintura. A veces llevan las manos descansando dentro de esta tela. El hombre que marcha adelante remueve los impedimentos del camino, abre los cercados, quita las piedras y facilita el tránsito, como asimismo el hospedaje para las viajeras. El que marcha detrás cierra los cercos y puertas y deja las cosas como antes estaban.